hermano, para entrar en el tema, hoy vamos a tocar un tema muy importante y nos vamos a basar en un versículo, Génesis capítulo 2, por favor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 2 vamos a leer un solo versículo que desde allí nos vamos a tomar para todo lo que es la enseñanza del día de hoy. Y quiero, antes de entrar en el tema, quiero hacer un par de aclaraciones, porque creo que es importante aclararlo. Yo tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios hoy y el próximo domingo. Y la razón por la cual está diseñado así es porque Dios me ha dado el privilegio de abordar dos temas que van de la mano, pero los vamos a tocar de manera individual cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar de nosotros los hombres, ¿sí? Mi querido hermano o caballero que hoy está conmigo, no se enoje conmigo al final del mensaje. Vaya a la palabra de Dios y examine lo que Dios nos ha encomendado a usted y a mí como varones. Pero aparte de examinar lo que usted y yo tenemos que entender como varones, le quiero pedir a usted, mi querida hermana, por favor, no salga hoy juzgando a su esposo, ni salga juzgando a su marido. Mi desafío para usted, mi querida mujer y hermana, es salga hoy orando por su esposo. Por favor, por eso quiero hacer una aclaración antes de entrar en el contenido. No juzgue, ore por su esposo. Porque usted va a ver hoy que tenemos una gran responsabilidad. Y para todos aquellos que son solteros y anhelan establecer ya una familia, quiero que entienda que no es solamente me caso con la que me tiene enamorado, sino es lo que implica la decisión y la gran responsabilidad que implica formar un hogar para nosotros los varones. El próximo fin de semana, adivine de qué vamos a hablar. De las mujeres, el propósito de Dios para la mujer según la base de Génesis. Así que el próximo domingo, hermano, usted no juzgue a su esposa, sino que ore por ella también. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar en el contenido. Entonces, hoy es el propósito del varón desde la perspectiva de Génesis. Versículo 15 del capítulo 2, por favor. ¿Lo tiene conmigo? Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vamos a partir de ese versículo. Mi amado hermano, cuando nosotros tratamos de entender o de analizar el propósito de Dios para el varón, una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la esencia del propósito de Dios para el varón? ¿Cuál es la esencia que en realidad aplica para el varón y para la mujer? Pero hoy nos vamos a enfocar primordialmente en el varón. ¿Cuál es la esencia? Porque usted va a escuchar muchos mensajes de matrimonio, va a escuchar muchas prédicas y usted va a escuchar de diferentes cosas. Es más, quizá alguna que yo mencione hoy usted ya lo ha escuchado. Pero el punto no es funciones, y aquí es donde creo está la gran diferencia. A veces nos enfocamos en las funciones y no entendemos que hay algo que está más profundo que la función en sí. Una función sin entender el propósito original no tiene ningún sentido. Es más, hay trabajos, y usted lo sabe, hay trabajos donde usted va y le delegan una función para cumplir y usted la cumple, pero muchas veces la cumple sin saber qué está haciendo. El punto no es la función es el reflejo de algo que usted y yo tenemos que entender, que tiene que ver con la esencia, el propósito central por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. En este caso, ¿cuál es el propósito? ¿Qué podemos decir que es el propósito central del hombre, del varón? Dios creó al hombre para su gloria. Y todo lo demás, todo lo que usted y yo coloquemos alrededor de este concepto tiene que entenderse como la esencia del propósito de Dios en la creación. El problema en cuanto a esto es que Dios no creó al hombre para ser déspota. La sociedad nos ha metido un concepto distorsionado de lo que es masculinidad. A veces la sociedad, la misma distorsión de Satanás en la sociedad ha generado que entendamos incorrectamente el concepto de ser varón, de ser masculino, de masculinidad. Lo hemos distorsionado en la sociedad. Dios no creó al hombre para ser un déspota en el hogar. Dios creó al hombre para ser guía espiritual de la familia. Y esto es muy importante entenderlo, porque si usted y yo no estamos cumpliendo el propósito de la esencia de Dios,
usted y yo estamos distorsionando el propósito de Dios. Dios no creó el varón para ser un déspota, sino para guiar espiritualmente a su familia y entonces así poder llevar gloria a Dios. Mi amado hermano, ¿qué dice Isaías, por ejemplo, capítulo 43, versículo 7? Este versículo, por favor, caballero, varón, grábeselo en la mente. Póngaselo como un tatuaje aquí delante de su cabeza. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Quiero que entendamos que la esencia del propósito de Dios para el hombre y la mujer es que usted y yo vivamos en función de que su nombre sea glorificado. Y todas las funciones, todo lo que usted y yo tenemos como responsabilidad, todo aquello que nos compete dentro de lo que Dios ha diseñado, tiene que ver específicamente con llevar gloria a su nombre. Por eso le dije, el problema es que a veces lo vemos desde las funciones, no desde el propósito y la esencia. Las funciones deben moverme no en función de una plataforma, no en función del aplauso o de obtener un beneficio. Es de que su nombre sea glorificado, que sea llevada gloria a su nombre. El propósito central del diseño de Dios tiene que ver con la gloria de su nombre. Por lo tanto, mi amado hermano, si mi vida no está enfocada en llevar gloria a su nombre, nuestro propósito está equivocado. Y quiero que entienda esto, porque esto empieza a desmenuzar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual trabajo? ¿Cuál es mi propósito por el cual me enredo en ciertos negocios de la vida? ¿Cuál es la razón por la cual yo establezco una familia? ¿Por qué le pido a una mujer que camine a mi lado el resto de mi vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el centro? Cuando tenemos hijos, ¿de qué manera yo crío a mis hijos? ¿Cuánto tiempo gasto en ellos? ¿Qué instrucción les doy? ¿Qué hago con ellos? Todo tiene que ver con la persona de Cristo. Todo tiene que ver con la esencia de su gloria, la esencia de su ser, la esencia de su persona. Ahora, yo quiero dividir este mensaje en tres temas, en tres aspectos. El primero de ellos, vamos a hablar con relación al varón, vamos a hablar de cuál es la prioridad del varón, cuál es su prioridad según el diseño de Génesis. ¿Cuál es su prioridad? ¿Y de qué nos habla la prioridad? Habla acerca del por qué fui creado. ¿Por qué fui creado? La segunda tiene que ver con su posición. ¿Cuál es la posición del varón? Y esto tiene que ver con el orden que el hombre guarda dentro del diseño de la creación de Dios. Y el tercero de ellos es su papel. Y tiene que ver con la responsabilidad que Dios ha encomendado al varón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entramos? Muy bien, vamos a ver la primera. Vamos a hablar de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Y les dije que vamos a partir de un versículo nada más de Génesis. Ese versículo nos da luz para un montón de elementos que tenemos que entender. Cuando hablamos de la prioridad del varón en la creación, tiene que ver con un elemento clave y a veces no entendemos que todo comienza aquí. Todo comienza aquí. La prioridad del diseño de Dios para el hombre es que el hombre esté constantemente delante de su presencia. Si usted y yo vamos a la palabra de Dios y usted y yo analizamos el contexto de la palabra de Dios, ¿quién fue creado primero? ¿El varón o la mujer? El varón. ¿Y qué buscaba Dios con el varón, inclusive antes de que le diera vida a Eva? Que disfrutara de su persona, que disfrutara de su presencia, que disfrutara de una relación íntima, de una comunión íntima, de un tiempo donde el hombre pueda gozarse de estar delante de aquel que le ha dado vida. El propósito o la prioridad del hombre es estar delante de la presencia de Dios de manera constante. ¿Sabe por qué los hombres nos equivocamos tanto en lo que hacemos? Porque Dios es siempre el bombero, no mi prioridad. ¿Qué significa que Dios es el bombero? Que lo busco cuando se me está incendiando la familia,
Mi amado hermano, disculpe, con todo mi respeto, pero hoy quiero hablar muy claro algunos temas para nosotros los varones. Y el primero que se pone en la pared del disparo soy yo. Mi amado hermano, somos misioneros y trabajamos con jóvenes. ¿Y sabe cuántos jóvenes llegan a nuestro ministerio, a nuestro campamento, nos piden ayuda, nos piden auxilio? Los papás, porque ya no saben qué hacer. Y cuando sentamos a ese chico y hablamos con ese chico, ¿sabe dónde está la raíz del problema? En un padre ausente. En un padre ausente. Y la raíz del problema está ahí. Claro, el chico va buscando una identidad donde él trata de encontrarla. Él trata de encontrar un entorno que no encuentra donde debería de encontrarlo. Y empieza a buscar en diferentes lugares donde encontrar aquello que no tiene. Y el problema es que son padres que nos piden auxilio cuando muchas veces ya no podemos hacer nada. Cuando están hundidos en su pecado, hundidos en las adicciones, hundidos en las consecuencias de muy malas decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los hombres no estamos siendo guiados por el Señor. Estamos siendo guiados por nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones, pero no por el Señor. Porque la prioridad del hombre es estar en la presencia de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo miró a usted sentado con la Biblia, teniendo un tiempo con su Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a usted? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo vio a usted de rodillas orando? ¿Cuándo fue la última vez que fue usted aquel que generó un momento en familia donde le dijo, venga, sentémonos y tengamos un devocional? Leamos un versículo que cada uno opine lo que piensa. Hermano, es que yo no estoy preparado teológicamente como usted, yo no lo puedo hacer. No tiene que ver con preparación. Tiene que ver con dejar que la Biblia nos hable solita. Abrir la Biblia, leer una porción y que juntos analicemos qué Dios nos quiere enseñar. Ahora, si usted tiene un conocimiento más profundo, escúcheme bien, tiene más responsabilidad todavía. Porque tiene el conocimiento para poderlo hacer y no lo está haciendo. Porque la prioridad es estar delante de la presencia de Dios. La prioridad número uno del varón no son sus funciones. La prioridad número uno del varón no es formar una familia, y ahorita se lo voy a mostrar. La prioridad número uno del varón es estar delante de la presencia de aquel que le dio vida. Aquel que es su Señor y es su Salvador. Esa es su responsabilidad y mi responsabilidad número uno. Esa es la prioridad del varón. Ahora miremos algunos elementos que podemos extraer de la Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, la razón central por la cual el hombre fue puesto en el Edén tenía que ver para estar delante de la presencia de nuestro Dios. En segundo lugar, el varón no es puesto a funcionar fuera de la presencia de Dios. Querido hermano, la Biblia está plagada de versículos cuando habla acerca de busca la sabiduría de Dios para ser guiado por la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué nos equivocamos tanto usted y yo cuando tomamos decisiones? ¿Por qué nos equivocamos tanto en la guianza de nuestra familia? Porque no estamos entendiendo que mi prioridad es ser guiado por la presencia de Dios en mi vida. La prioridad suya y mía es estar en la presencia de Dios cada día. Todo lo demás brota de ahí. Todo lo demás nace de ahí. En tercer lugar, es solamente por medio de estar continuamente en la presencia de Dios, escuche bien, que nuestra mente y nuestro corazón pueden ser renovados. Porque necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. Mi amado hermano, usted y yo estamos bombardeados constantemente por un montón de conceptos equivocados. Es más, le voy a decir uno que hasta le puede parecer tonto el ejemplo. ¿Cuál es el concepto cuando usted y yo somos jóvenes o adolescentes que nos dice la sociedad de qué es un varón? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es lo que nos dicen los amigos? ¿Qué es lo que inclusive muchos de nosotros hemos sido criados, dicho esto por nuestros propios padres, nuestros abuelos? O usted no vivió la experiencia o no sabe usted de personas cercanas a usted que su propio padre o su propio abuelo lo llevaba a los prostíbulos. Su propio padre y su propio abuelo, para decirle que ahí es donde se hacen verdaderamente los varones, los hombres.
porque crecemos con una distorsión de qué es ser varón. El varón es el que dice todo y el que pega el grito y el que golpea la mesa y el que tiene derecho a conquistar cuanta mujer se le cruce por delante. Eso no es ser un varón, según el diseño de Dios. El diseño de Dios tiene que ver con hombres piadosos que buscan la guía de Dios cada día y están delante de su presencia con temor y temblor, buscando que cada decisión que toma sea guiada por su prioridad. Estar en la presencia de Dios cada día. Pero como vivimos y crecemos llenos de un montón de conceptos equivocados, solo yendo a la presencia de Dios y yendo a la palabra de Dios es que mi mente y mi corazón puede ser renovado. Mi amado hermano, voy a decir esto con mucho cuidado y mucho temor, pero yo no crecí quizá teniendo el mejor modelo paterno. Infidelidades y otras cosas en mi contexto de crianza. ¿Sabe dónde yo aprendí lo que es el modelo de un hombre? En la Biblia. Ahí lo aprendí. Ahí entendí en la Biblia qué es el modelo de un varón. No solo en cuanto a responsabilidad, sino también en cuanto a fidelidad, por ejemplo. En cuanto a otros rasgos son importantes entender, lo aprendí en la Biblia, no en los modelos aprendidos. Porque los modelos aprendidos estaban distorsionados. ¿Qué hizo la palabra de Dios en mi vida? Esto. Renovó mi mente y mi corazón para entender que la mujer no es un trofeo. La mujer es una creación maravillosa de Dios que tiene que ser tratada con honra. Así dice la Escritura. ¿Qué más podemos sacar de la prioridad del hombre, que es estar en la presencia de Dios? El problema con muchos de nosotros los hombres es que pensamos que no necesitamos a Dios. Creemos que no necesitamos a Dios y creemos que somos súper capaces de hacer las cosas sin la guía de Dios en nuestra vida. Y otro elemento importante es que no basta con ir a la iglesia, mi amado hermano. Es importante ir a la iglesia. Sí, gracias, Jera. ¿Está limpio o usado? Perdón. Es para liberar la presión un poco acá. Mi amado hermano, estar en la presencia de Dios no alcanza con ir a la iglesia. Ir a la iglesia es importante, por supuesto que sí. Necesitamos contacto con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Necesitamos el contacto con la palabra de Dios, la instrucción, la enseñanza, que usted pueda salir con su cabeza animada y exhortada y su corazón alentado. Claro que sí, pero no es suficiente. Cada día es su responsabilidad y la mía estar en la presencia de Dios. Tomar la palabra de Dios, dedicar un tiempo a la presencia de Dios, leer su palabra, ser guiado por la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿cuál es nuestra prioridad de los varones? Estar de manera constante en la presencia de Dios. Ahora analicemos antes de pasar al siguiente, esto es muy importante entenderlo. ¿Cuál es la cosa que Dios le dio al hombre? Y quiero que entienda esto, que esto es muy importante. Lo primero que Dios le dio al hombre no fue una mujer, ni fue su trabajo, ni tan siquiera un mandamiento. Si usted estudia Génesis, si usted detiene y lo analiza con cuidado, el trabajo, los mandamientos y su compañera vinieron después de su presencia. Lo primero que hizo Dios con el hombre fue crearlo para que disfrutaran de su comunión. Después le agregó responsabilidades, le agregó mandamientos y le agregó una ayuda idónea para cumplir lo que él le había encomendado. Pero antes de darle su mujer, antes de darle el mandamiento y antes de darle cualquier responsabilidad, lo primero que Dios le dio fue su presencia. Por eso entonces, mi hermano, ¿cuál es nuestra prioridad? Su presencia. Estar de manera constante delante de Él. Ahora analicemos la segunda, su posición. Una cosa es mi prioridad como hombre. Lo que yo tengo que tener como número uno en mi vida es mi vida delante de Dios. Y siempre lo hemos dicho en reuniones de matrimonio, siempre decimos que la prioridad número uno está delante de Dios. Después mi esposa, mis hijos, sí, en la teoría lo sabemos, en la práctica no lo vivimos. En la práctica a veces no estamos tomando el tiempo para estar en la presencia de Dios.
Ahora miremos cuál es nuestra posición. Y cuando hablamos de la posición tiene que ver con cuál es mi rol dentro del eje de creación de Dios. Y quiero que entienda, porque esta palabra es clave, es fundamento. Esta palabra es muy importante. Dios colocó al hombre como el fundamento, no solo de la familia, de la sociedad. ¿Sabe usted, y no sé si logra dimensionar, por qué Satanás está atacando tanto la masculinidad hoy? ¿Por qué hoy usted entiende la masculinidad de una manera frágil hoy? Porque el diseño de Dios del varón, no caigamos en la distorsión del déspota. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cumplir el propósito de un varón, asumir la responsabilidad de un varón, que ya vamos a hablar en el tercer lugar de ello. Pero cuando Satanás logra distorsionar el concepto correcto de masculinidad, la sociedad se empieza a desmoronar, se empieza a caer, los valores se empiezan a cambiar, la familia empieza a naufragar. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? Perdón, mi posición. Mi posición como varón es entender que Dios me estableció como fundamento de la familia. Ahora analicemos algunos elementos importantes en cuanto a esto. ¿Qué significa esto entonces? Que la sociedad será tan fuerte como lo sean los hombres. Usted se da cuenta, mi amado hermano, un hombre que tenga la fuerza de liderar, de hacerse responsable, de hacerse cargo, de enfrentar lo que hay que enfrentar, de cuidar a su familia, de cuidar a su esposa, de cuidar a sus hijos, de ser un hombre según el diseño de Dios, la familia y la sociedad es fuerte. Pero la mayoría de nuestros hogares, cuando naufragan, tiene que ver porque el hombre se olvidó de su posición, abandonó su posición. Mi amado hermano, el hombre está para asumir su posición. Y vamos a responder a esta pregunta entonces, según la perspectiva del diseño de Génesis. ¿Qué sucede entonces cuando un hombre abandona su posición? Si la posición del hombre es ser el fundamento sobre aquello en lo cual descansa, aquello en lo cual una esposa puede apoyarse y puede descansar y puede sentir seguridad y protección, aquella persona en la cual los hijos pueden ver que hay estabilidad, que no se tambalea la familia, que no se tambalea el hogar. Cuando un hombre abandona su posición, ¿qué sucede? Miremos algunas de ellas. Cuando en el hogar falta un sacerdote, cuando en el hogar el hombre no cumple lo que debe cumplir, algunas cosas empiezan a suceder. En primer lugar, si el hombre abandona su posición, el hogar estará construido sobre la arena. Cuando la Biblia habla del diseño de la edificación, habla de dos tipos de cimientos, dos tipos de fundamentos, uno sólido y uno frágil. El frágil es sobre la arena y tiene que ver con que cualquier golpe de la naturaleza tirará la casa abajo. Cuando un hogar, cuando en la familia el hombre abandona su posición, la solidez de la familia se empieza a resquebrajar y el terreno es débil. Cuando un hombre abandona su posición y empieza a tener grietas, ahora permítame pausar un minuto en qué le llamo yo tener grietas. Las grietas, yo lo podría llevar al Antiguo Testamento, una expresión que habla acerca de las zorras que empiezan a meterse en los pequeños orificios para comerse todo el cultivo. ¿Qué son las grietas en el hombre? Cuando el hombre empieza a tener fracturas morales en su vida. Cuando el hombre empieza a darse licencias que no tiene por qué darse. Cuando el hombre empieza a juguetear con cosas que no son correctas. Y no me refiero solo con el sexo opuesto, esa es una de las grietas. Una de las grietas es la inmoralidad. Otra grieta puede ser la forma como usa el dinero. Hay familias que viven endeudadas porque el esposo gasta el dinero en cosas que no tiene que gastar. Apuestas, vicios, adicciones, malas decisiones, inversiones incorrectas. Cuando en el hogar el hombre abandona su prioridad y empieza a agrietarse el hombre, se empieza a aflojar la estructura del hogar y empiezan a haber diferentes
que empieza a poner en peligro la estabilidad de la familia. Y quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el hombre ya se fue con otra, pero sí estoy diciendo que empiezan a haber grietas morales. No necesariamente tiene que irse con otra para que hayan grietas morales en su vida. Puede ser pornografía, puede ser coqueteo, puede ser juguetear con algo que sabe el hombre está traspasando ciertos límites. Cuando el hombre abandona su familia o abandona su posición, empieza a tener grietas. Tal y como el hombre ande, así andará su familia. Mi amado hermano, hay un dicho en el liderazgo. Yo tengo mucho que ver con liderazgo y temas de liderazgo. Hay un dicho de liderazgo que dice: el cuerpo tomará la forma de la cabeza. Esa es una responsabilidad como líderes. En mi rol como líder, yo sé que mucho de lo que yo tengo que hacer y debo hacer va a moldear lo que el ministerio empieza a entender como forma. Y eso sucede en la familia. Cuando el hombre en la familia, cuando el hombre tiene grietas en su vida, su familia se empieza a agrietar. Porque el hombre empezó a dejar de lado su posición. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Seguimos. El fundamento siempre es la prioridad, por encima de todo. Un hogar construido, y aquí hay personas que saben de construcción, un hogar construido sobre un fundamento débil, la casa se cae. El fundamento es un elemento clave en la construcción. Edificación de la familia, el fundamento es esencial. Y el fundamento es el varón. Estoy entendiendo, el varón que sigue a Cristo. Obviamente entendemos que Cristo es el cimiento de todo. Estoy hablando de nuestra función como varones. Nuestra función es que Dios nos colocó como fundamento para edificar la familia. Y cuando el hombre no entiende esa responsabilidad y no asume su posición como fundamento, tiene que entender que todo se construirá sobre él. Todo estará construido sobre él. ¿Eso qué significa, mi hermano? Y perdona que suene fuerte esto que voy a decir. Si mi familia está mal, es porque probablemente el varón está mal. Normalmente cuando los hijos están naufragando, es por un padre que no cumple su posición. Normalmente cuando una mujer sufre, es por un hombre que no está cumpliendo su posición. Debemos vivir como el fundamento para el cual fuimos creados. Mantener nuestro hogar firme, para que nuestra esposa e hijos puedan apoyarse en nosotros. Mi amado hermano, gloria a Dios, y lo digo de verdad, gloria a Dios por estas mujeres, y perdóneme la expresión, luchonas. Mujeres que han tomado la batuta y se ponen el poncho que no les corresponde. Y le hacen frente y se entregan y asumen y toman el rol, inclusive estando el papá bajo el mismo techo, toman el rol de papá y mamá. Y se encargan de los hijos, de la crianza, de la educación, de la vida espiritual de los hijos. Los traen a muchos hombres. Si la mujer no los trae a la iglesia, el hombre no viene. Cuando es mi responsabilidad como hombre, la guía espiritual de mi familia. Yo debería ser el primero, y entiéndase bien lo que voy a decir, en regañar a mi familia si no está lista a tiempo para llegar a la iglesia. No ser el que regañan para venir a la iglesia. Porque el hombre tiene que entender que la familia debe apoyarse en nosotros. Es el fundamento. Y por último, la batalla de los jóvenes que crecen sin un padre es que ignoran o desconocen la importancia de lo que significa un fundamento seguro. Mi amado hermano, hombres y señoritas, jóvenes, niños y adolescentes, luchan por realmente tener la figura de un padre en el hogar. Aunque en la adolescencia regañen o gruñan, aunque en la adolescencia, que no me quieres, no, que... Quiero compartirle algo con mucha humildad y mucho cuidado. Hoy mi hijo mayor está afuera. Él ya vive allá en Estados Unidos, está estudiando, aunque viene, obviamente, bien que viene, vacaciones viene y se va. Una de las experiencias más hermosas que yo tuve
fue en el primer semestre cuando él se fue, recibir un escrito de él, diciéndome: papá, gracias. Y me puso toda la lista de gratitud. Y una de ellas fue: gracias por enseñarme a trabajar. Y hay una lista. Mi amado hermano, yo creo que pocas veces en mi vida he llorado como cuando leí esa carta. ¿Sabe? Porque uno invierte. Y en la adolescencia a veces nosotros somos muy malagradecidos. ¿O no nos ha pasado a todos? Que no valoramos ciertas cosas, pero luego llega la vida y empieza uno a caminar y empieza uno a entender algunas cosas. Cuando un hijo tiene un padre firme en el hogar que le da seguridad y claridad de lo que es un fundamento, aunque en la adolescencia gruña, cuando avanza en la vida lo agradece y entiende. Pero es nuestra responsabilidad como varones. Entonces, le dije, nuestra prioridad, ¿cuál es? Estar en la presencia de Dios de manera constante. Nuestra posición, ¿cuál es? Somos el fundamento de la familia, sobre el cual descansa todo el diseño de Dios para el hogar. Cuando usted mira el diseño de Dios para el hogar, usted va a ver que todos los mandatos, en su mayoría son para el varón. Y le dice al varón: ama a tu esposa, trátala como un vaso más digno, educa a tus hijos, escribe en los dinteles la verdad de la paz. ¿A quién va dirigido todo? Al varón, principalmente. Vamos a la tercera y última, mi hermano. Dios espera una generación de hombres fundamentalmente fuertes, hombres capaces de apoyar a las esposas e hijos y que puedan funcionar como un estabilizador. Y aquí yo quiero solo darle una palabra de ánimo. No importa, mi amado hermano, qué tipo de padre usted tuvo. Lo que sí le puedo decir es que sí podemos llegar a ser fundamentos fuertes para nuestros hogares, más allá del modelo que hayamos tenido nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos podemos o cuando trabajamos para convertirnos en el tipo de hombre que Dios realmente creó, el modelo de Dios. Vamos a la tercera, nuestra prioridad, nuestra posición. Ahora vamos a mirar nuestro papel. Y nuestro papel, en los 10 minutos que me quedan, quiero mirar dentro de nuestro papel. Hay muchas cosas que podríamos decir. Cuando hablamos de nuestro papel, estamos hablando acerca de aquellas cosas, y entienda esta frase. Con mucha franqueza, anoche yo estaba meditando, antes de mandar el PowerPoint para que lo compartan, estaba meditando en este título. Y lo leía y había puesto otras palabras y lo cambié por esta frase: haber sido confiadas. Haber sido confiadas. ¿Sabe por qué lo entiendo así? Porque cuando un hombre entiende su prioridad y un hombre asume su posición, entiende que su papel son cosas que Dios le ha confiado, no son cargas que llevamos. ¿Entiende la diferencia? No son cargas que llevamos, sino son cosas que Dios nos ha confiado como privilegio y honra, que el hombre cuando las asume, es más, se lo digo, hermano, cuando el hombre lo asume de verdad, se siente bien. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me encanta y me siento súper bien cuando veo que se sienten seguros o mi esposa se siente segura. Me hace sentir que estoy cumpliendo quizá un poquito lo que Dios me ha encomendado. Pero también es triste cuando vemos la familia que naufraga y está doliéndose. Entonces hablemos dentro de muchos elementos. Yo quiero mencionarle 4 nada más. 4 que para mí son claves en cuanto al papel. ¿Cuál es el papel que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son aquellas responsabilidades que Dios nos ha confiado? Nos ha colocado como oportunidades. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito original? Glorificar su nombre. La primera de ellas, según Génesis capítulo 2, y lo voy a volver a leer para usted, tomar de dónde estoy sacando todos estos principios. Según Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, léalo conmigo, porque estos 4 principios los voy a sacar de estos 2 versículos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, lo leo para usted. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, para que lo guardara, y le mandó Jehová Dios ¿a quién? Al hombre, diciendo, perdón que se me movió,
Perdón un momento, ahí estoy. Diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De estos dos versículos vamos a extraer estos 4 principios. El primero de ellos, la primer responsabilidad que el hombre tiene dentro del papel del Dios, es que el hombre es responsable de ser el líder o guía de su familia. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que entender algunos elementos importantes. Se los voy a colocar ahí de una vez para que usted los mire. Y si los quiere ir leyendo, los pueda analizar en lo que yo puntualizo algunos elementos. Cuando hablamos de que tenemos los hombres la responsabilidad de ser líderes o guías, estamos hablando de que somos responsables de guiar a todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, del cual rendiremos cuentas. Un día rendiremos cuentas delante de Dios. Esos pactos que hicimos en el altar, esos compromisos que hicimos en el altar, rendiremos cuentas sobre ello. Porque Dios es un Dios que dice que no se goza de aquellos que prometen y no cumplen. Mi amado hermano, lo primero que tenemos que entender es que ser guía y ser líder tiene que ver con todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. En segundo lugar, fue al hombre a quien Dios le dio las instrucciones, lo acabamos de leer. Por eso lo enfaticé. Si usted toma Génesis, ninguna instrucción le fue dada a la mujer. Todas le fueron dadas al hombre. ¿Qué era la responsabilidad del hombre? No me quiero adelantar, perdón, porque ven el punto 2. Pero cuando el Dios le coloca al hombre el diseño y lo coloca en el huerto, fue con el hombre a quien Dios le dijo, debe ser de esta manera. ¿Qué le está colocando al hombre? Responsabilidad, líder y guianza. ¿Quién conocía el diseño de Dios? El hombre. ¿Quién había sido instruido por la misma boca de Dios? El hombre. ¿A quién se le habían dado las ordenanzas? Al hombre. Fue al hombre a quien Dios le dio las instrucciones. Le dio a conocer su plan y fue el recipiente inicial para lo que iba a ser el plan de la raza humana. Esto no significa, y esto es importante solo remarcarlo, esto no significa que la mujer no tenga la capacidad de ser líderes. Yo conozco mujeres, mi amado hermano, que permítame Dios, de verdad, son tremendas líderes y mueven todo. Aún en el ministerio, yo tengo cerca de 70 misioneros bajo mi cargo y tengo ciertas mujeres en el equipo que si yo no las lidero bien, me pasan por arriba, porque tienen liderazgo, porque son líderes. No tiene que ver con que la mujer no es capaz de ser, que quede claro. Tiene que ver con la responsabilidad delegada. ¿A quién Dios le colocó la responsabilidad de ser líder y guía? Al varón. Cuarto, si algo anda mal en la familia, el varón es responsable. Tenemos la tendencia, los varones, de tirarle el paquete a la mujer. Y perdone, le voy a dar ejemplos prácticos. Llega usted a hacer un trámite de migraciones con la renovación del pasaporte y el varón se sienta en la silla y ahí anda la mujer. Ay, ¿esto dónde se firma? Sí, pero es que su esposo tiene que firmar. Amor, amor, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ven a firmar. Y la pobre loca y los niños, mamá, 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 espérate, ya vamos, que tengo el pasaporte. Y el varón ahí en la silla. Tenemos la tendencia de tirarle el paquete a la mujer. No levante la mano. ¿Pero estoy mintiendo? ¿Sabe? Por la gracia de Dios me toca viajar mucho. Vengo de Durango, voy en 2 semanas para Orizaba, Veracruz, voy a fin de mes para Guatemala, regreso de Guatemala y salgo para Honduras, para Nicaragua, etcétera. Me compete mucho viajar por mi responsabilidad y por la parte expositiva y enseñanza. ¿Y sabe cómo lo veo montones esto? En los aeropuertos, en las terminales de buses, lo veo en todo lado. La mujer haciendo todo. El viernes estuve en la Ciudad de México, en el Consulado de Costa Rica, renovando uno de los pasaportes de mis hijos. Y ahí lo veo. Estoy yo con mi esposa, yo llevo la carpetita con todo armado, yo llevo todo preparado. Y yo llego,
Estamos mi esposa y yo con Santiago sentados en la sala de espera del lobby del consulado y ahí miro un matrimonio al lado nuestro donde el marido está en el celular y la mujer, ay, me olvidé sacarle copia a este papel. Oye, amor, ¿no viste dónde quedó tal cosa? No, qué sé yo, todo eso. Mi amado hermano, yo quiero que entienda algo. Obviamente en el hogar hay mujeres muy capaces y de verdad lo digo. Yo no estoy diciendo que es un modelo único, que quede claro. Aun cuando hay gente que me ha preguntado a mi hermano, ¿quién debe llevar las finanzas en el hogar? Mi respuesta siempre ha sido el que sea mejor en las finanzas. O sea, no estoy diciendo que tiene que ser el hombre a cabalidad. Yo no estoy hablando de que no haya un complemento. Por eso somos ayuda idónea. Lo que estoy queriendo decir es no se desentienda de la responsabilidad. Eso es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es no le tire el paquete a su mujer y usted lávese las manos porque al final termina siendo su responsabilidad. Dios se dirigió a Adán cuando la que había comido fue Eva. ¿A quién le pidió Dios cuentas? A Adán, no a Eva. A Adán le pidió cuentas. Le dijo, ven para acá. ¿Qué onda con el fruto? ¿Por qué te escondes, cobarde? Ven. Sí, fue Adán. Fue Adán al que le dijo, ven, da la cara, no seas cobarde. Fue Adán al quien se lo dijo, no fue Eva. ¿Y la solución rápida de Adán cuál fue? Ahora quiero que entienda algo, porque vamos al punto 2 y aquí quiero que entienda algo enlazado con lo que acabo de decir. Primer gran responsabilidad es líder guía. Segunda, maestros. Tenemos la responsabilidad de la instrucción en el hogar. Y miremos algunos de estos principios. Cuando Dios le habló en el versículo que acabamos de leer, le dijo, y este mandamiento te doy, no comerás del árbol. ¿A quién le dio la instrucción? Al hombre. ¿De quién debía Eva escuchar la instrucción? De Adán. Dios le dio a Adán la responsabilidad de la enseñanza y la instrucción en el hogar. Miremos algunos de estos elementos rápido. Dios no le dijo nada a Eva cuando lo llamó a rendir cuentas. Él se lo dijo solamente a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era responsable de enseñar y guiar a Eva en sabias decisiones. Uno de los cuestionamientos teológicos es si cuando Eva comió del fruto, ¿dónde estaba Adán? Es uno de los cuestionamientos. Algunos teólogos opinan que no estaba y que no estaba cumpliendo su rol. Otros también opinan que sí estaba, pero estaba haciendo lo mismo que otros hacen, nada. Sí, es la verdad. El punto es que Eva comió. Y el punto es que él rindió cuenta, no ella. Adán tenía la responsabilidad de instruir a Eva en lo que era correcto. El hombre le fue dado el propósito de ser maestro, no debido a que él sea más listo, y esto es importante entenderlo. No tiene que ver con que yo tengo la responsabilidad de conocer todas las ciencias y los misterios. No, yo conozco matrimonios donde la mujer se come la Biblia, se la come. El hombre, si acaso el domingo viene a escuchar, si es que no se duerme. Pero eso no quita la responsabilidad de que el hombre tenga que procurar la instrucción en el hogar. Esto no quiere decir que la mujer no tenga la capacidad, ya lo he dicho varias veces, sino que Dios quiso que el hombre fuera el primer responsable en asumir la función de la enseñanza. En Génesis capítulo 3 vemos la rendición de cuentas, ya lo mencioné, donde Dios le pide a Adán respuesta de lo que había hecho, no a Eva. El varón tiene la responsabilidad de la instrucción divina. Tenemos, mi amado hermano, usted y yo la responsabilidad. Ahora, yo sé que es difícil. Los hombres pasamos mucho tiempo a veces trabajando, fuera del hogar, atendiendo funciones y roles. Yo sé que es difícil. A veces no tiene que ver con que tengamos todos los días que estar instruyendo, pero sí tiene que ver con la iniciativa de procurar la instrucción divina. Hay un dicho en la enseñanza, como profesor de teología, hay un dicho que nosotros hablamos siempre en el contexto de la enseñanza y es: usted jamás podrá enseñar lo que usted no sabe. Usted nunca podrá dar lo que no tiene. ¿Qué significa eso? Que la primera gran responsabilidad, ¿cuál era? Estar en la presencia de Dios. La segunda es entender su posición, pero la tercera es cumplir su papel. Y lo poquito que usted sepa, lo poquito instruye. O le cuesta, llame a alguien que le acompañe. Llame a un hermano de la iglesia que usted sabe que puede. Diga: mira, acompáñame al devocional de familia. Quizá usted no lo da, pero ¿quién tomó la iniciativa y lo propuso?
Usted. ¿Y qué van a ver sus hijos en usted? La iniciativa de cuidar la parte espiritual de la familia. Segundo, maestro. Tercero, proveedor. Tercero, y vamos al cuarto y terminamos. También Dios le dijo a Adán, le dijo para que lo labrara y guardara. El último punto, que es el cuarto. Cuando hablamos de labrarlo, estamos hablando de la responsabilidad del hombre de colocar el alimento en la mesa. Es nuestra responsabilidad proveer para la familia. Está bien si la esposa quiere complementar con algo, no estoy diciendo que eso está mal, hay muchos hogares donde esto sucede, hay contextos y realidades. Está bien, pero es nuestra responsabilidad la provisión del hogar. El hombre tiene la responsabilidad de proveer a su familia todo aquello que la familia requiera. Pero para poder ser un buen proveedor, debemos ser un buen administrador. ¿Qué significa eso? Que el hombre tiene la responsabilidad de usar sabiamente el recurso para poder proveer adecuadamente a la familia. Hay familias que quizá no hay provisión correcta porque hay un mal manejo de lo que Dios trae al hogar. Y esa es nuestra responsabilidad como varones, aprender a ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha encomendado. ¿Qué significa ser un proveedor? Dios le dijo a Adán en primer lugar que debía trabajar y cultivar la tierra. Esto no tiene que ver con el castigo del pecado. Yo creo que eso ya se ha mencionado y es claro. Esto no tiene que ver. Esta es una responsabilidad dada por al varón antes del pecado. Tiene que ver con que el hombre, dentro del diseño de Dios, tiene la responsabilidad de proveer. Él tiene que ser la fuente de fruto y productividad, que la familia pueda tener un ejercicio de producción, que la familia pueda tener alimento correcto, y es un modelo que le enseñamos a nuestros hijos. El padre que hace hijos inútiles pagará el precio más adelante. ¿Qué significa hacer hijos inútiles? Darle sí a todo, decirle sí a todo y poner todo en la mano. El hijo tiene que aprender a ganárselo. El hijo tiene que aprender a entender el valor de las cosas, porque un día le va a tocar a él llevar adelante. Es su responsabilidad del padre, enseñarle. Mire, mi hermano, por la gracia de Dios, mi hijo hace 2 días, mi hijo Samuel, el otro, ya fue aceptado en el Instituto Bíblico en Florida. Ya se me va el otro año también. Ya van 2 para afuera. Me queda 1 nada más. Ya me rinde más el dinero en la casa. Pero sabe que para que mi hijo pudiera ser aprobado y le otorgaran una beca, había que pagar $250. Y él vino, papá, mira, ya me mandaron para hacer el link del pago para la beca. Le dije, bueno, ven, siéntate aquí en mi oficina, allá en mi casa, en su casa. Lo senté ahí al lado mío en la oficina. Le dije, vamos a pagar los $250, aquí está mi tarjeta, pero antes de pagarlo, siéntate. Lo senté y le dije, voy a hablar lo mismo que hablé contigo, lo mismo que hablé con tu hermano mayor. Este pago de $250 es mi primero y último. A partir de ahora empiezas a luchar por el dinero. A partir de ahora vas a trabajar. A partir de ahora vas a buscar el resto. Cuando te apliquen las becas va a quedar un saldo, $1,000, $2,000, $3,000, lo que quede. Vas a luchar por ello. ¿Yo se lo puedo pagar? Bueno, quizás sí. Haciendo un esfuerzo lo puedo hacer, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya está empezando ¿a qué? A volar. Y cuando empieza a volar no aprende a entender lo que significa la producción, pagará un precio luego. Yo ya no, él lo pagará. Y lo que menos queremos es que pague el precio, queremos que aprenda el valor de las cosas. Obviamente estaremos a su lado, cuidaremos muchas cosas, pero no, y así literalmente se lo dije, quiero que entienda que no es esto, no es así, no es poner la mano. Tienes que luchar por lo que tienes, lo que quieres lograr tienes que luchar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tenemos la responsabilidad de proveer, pero también enseñarles a producir. Enseñarles a que ellos puedan generar. En general, el varón está hecho físicamente más fuerte que la mujer. ¿Y por qué el varón está diseñado más fuerte físicamente que la mujer? Por la responsabilidad de labrar, por la responsabilidad de producir y la responsabilidad de trabajar. Vamos al último y terminamos. Y este es muy importante, protector. A veces los hombres, quizá en los primeros 3 que yo le dije, quizá en un par de ellos usted me dice, hermano, yo voy bien, no voy tan mal, yo proveo. Y sabe, el concepto de proveedor es, acá está la quincena. ¿O no le ha escuchado eso? Toma, amor, acá está la quincena. Pero se olvida de ser maestro,
se olvida de ser guía y líder y se olvida de ser protector. Entendemos la responsabilidad del varón solo con dar la quincena. Esa es una pequeña parte nada más de la responsabilidad del varón. Vamos al último. Protector. Le dijo que lo labrara, pero terminó diciéndole que lo guardara. Y esta expresión guardar tiene que ver con la responsabilidad de dar seguridad, de cuidar, administrar y de poder proteger aquello que Dios le ha encomendado. Mi amado hermano, estos son 4 elementos que reflexione nada más. En primer lugar, cuando hablamos de ser un protector, es que Dios diseñó al hombre para ser responsable sobre la creación y cuidar del jardín, a fin de que cuando él le entregara a la esposa, cuando Dios se la dé, él pueda cuidar de ella. No sé si vio en el diseño de Dios. Dios primero le encomendó la labranza y luego le dio la ayuda idónea. Primero le enseñó la responsabilidad para que luego cuide de la mujer que Dios le iba a dar. Por eso, si usted se va a casar y tiene planes de casarse, tiene que entender que aquello que no aprenda siendo soltero, pagará el precio siendo casado. Esta famosa frase, no hay problema, ya yo casado, eso se quita, es mentira. Es mentira. Y lo voy a decir por qué. Soltería. Si usted no disfruta la presencia de Cristo siendo soltera, puede ser que le cueste disfrutar la presencia de Cristo siendo casado. Porque no tiene que ver con un estado, tiene que ver con mi relación con mi Señor. Tiene que ver con mi vínculo con mi Señor. Dios primero le dijo, aprende y luego te doy. Segundo, Dios nunca le dijo a la mujer que ella tenía que proteger algo, nunca se lo dijo. Si usted revisa, a quien Dios le encomendó la responsabilidad de cuidar y proteger fue al varón. Le dijo, para que lo guardes, le dijo al varón. La mujer era de las cosas que el hombre tenía que proteger. Dios diseñó al hombre para que pudiera proteger todo aquello que está bajo su responsabilidad. De tal manera que el hombre es un protector natural. Nos enseña que el hombre debe cuidar a la esposa como Cristo cuida a la iglesia. Y no tengo el tiempo para hacer un paralelo, pero este es un paralelo al Nuevo Testamento maravilloso, pero estamos enfocados en Génesis. Pero en este paralelo podríamos analizar un montón de cosas que Cristo hace por su iglesia. El más importante, dar su vida plena por amor pleno. Y el hombre, el primer rasgo de protección de un varón hacia su mujer es amarla incondicionalmente, plenamente. Es el primer rasgo, porque es el paralelo de Cristo con su iglesia. Termino haciendo un par de preguntas. Mi querido hermano o varón que está aquí, ¿está realmente cumpliendo el propósito por el cual Dios le creó? ¿Cómo está su prioridad? Realmente. ¿Cómo está su tiempo con su Señor? ¿Está usted realmente teniendo la prioridad clara en su vida de estar en la presencia de Dios para que Dios le guíe? Bueno, quiero animarle que si no es así, sea así a partir de hoy. A partir de hoy usted tome un tiempo, usted, es su responsabilidad, no de su esposa y de sus hijos, es su responsabilidad estar en la presencia de su Señor. ¿Está usted asumiendo su posición? ¿Está realmente usted siendo presente en el fundamento en el cual usted está cumpliendo su rol como hombre en el hogar, dándole el modelo a sus hijos correcto como hombre y protegiendo a su esposa como corresponde? Ahora mi pregunta es, ¿realmente está cumpliendo su papel como varón en el hogar? Guiando, enseñando, proveyendo, protegiendo. ¿Está realmente cumpliendo el modelo de Dios? Cuando Dios le dijo a Adán, te haré ayuda idónea, todo esto estaba en la cabeza de Adán. Lamentablemente algunas las cumplió, pero en otras falló. Y por eso hasta el día de hoy usted y yo pagamos el precio de algunas de sus fallos de Adán hasta el día de hoy. Que el Señor, hermano, nos ayude a poder realmente cumplir el propósito de Dios. Recuerde, el propósito de Dios es llevar gloria a su nombre. Amén.